Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a comenzar un nuevo video tutorial y en esta oportunidad vamos a ver electricidad. Vivimos en un mundo eléctrico donde todo se maneja con electricidad. Todo lo que nos rodea es prácticamente eléctrico. Y bueno, para aquellos que no quieren entrar en las matemáticas o a ver fórmulas complejas de esta materia, lo vamos a simplificar lo máximo posible. En este video tutorial vamos a ver el voltaje, amperaje, qué es el watts, resistencia, impedancia. Vamos a estudiar algunas leyes de electricidad. Vamos a ver los instrumentos de medición para realizar diferentes tipos de mediciones y por supuesto muchísimo más. No pretendo que esto sea un curso avanzado, sino más bien está orientado a personas que no tienen conocimientos en la materia, pero que les gustaría tener una idea general de cómo hacer instalaciones, hacer arreglos, que no es nada difícil, y esto lo puede hacer inclusive no solo hombres sino también mujeres. Bien, en este gráfico estamos viendo un circuito eléctrico básico. Esta es una llave interruptora de corriente. Acá tenemos dos tomacorrientes, ¿sí? Como lo grafica la imagen, tenemos por ejemplo este de color marrón, que representaría al color, a la fase positiva, o vivo como le llaman algunos, o se suele mencionar en términos eléctricos. Este de color azul representa al neutro o negativo. En realidad no es negativo, sino le podemos decir neutro. Acá al medio tenemos otra ranura que correspondería al de masa o de descarga a tierra. La electricidad que tenemos en los domicilios, que tomamos directamente del tomacorriente, es del tipo alterna. Eléctricamente podemos decir que existen dos tipos de electricidad. Por un lado tenemos la alterna, su símbolo es este, ¿sí? Es un arco ondulado cerrado con un círculo, y bien se ve que acá hay un signo menos y un signo más, y viceversa, acá un signo más y un signo menos. ¿Qué quiere decir eso? Que esto en un ciclo o en un tiempo, por este cable pasa corriente negativa y positiva en el ciclo siguiente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los generadores eléctricos. Algo que seguramente a más de uno le va a interesar, porque luego con este tema de los transformadores que estamos construyendo en otros videotutoriales de mi canal, entonces les va a interesar. Sobre todo aquellos que desean fabricar cargadores para batería, van a necesitar diferenciar muy bien lo que es corriente alterna de la corriente continua, cómo convertir corriente alterna en corriente continua. También se puede convertir corriente continua y pasarla a corriente alterna. Si bien es un poquito más complejo, requieren otros conocimientos, sobre todo de electrónica, pero bueno, vamos a dar las bases para que cualquiera pueda incursionar en cualquiera de esos temas. Vemos acá, por ejemplo, en este circuito, qué es lo que nos está diciendo. Toma corriente equivale a este circuito, ¿sí? A este símbolo, perdón. Este símbolo equivale al interruptor, que es lo que hace cerrar o abrir el circuito. Carga o resistencia equivale a cualquier elemento que produzca un consumo de energía. Esto puede ser una lámpara, un motor, una resistencia eléctrica, en fin, cualquier elemento que produzca un consumo
se lo denomina carga. Acá en este gráfico del humano vemos que nosotros podemos ser conductores eléctricos que descargamos directamente a tierra. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante a medida que vayamos avanzando en este video tutorial. En este otro circuito tenemos, por ejemplo, como generador una batería, un fusible, un interruptor y una lámpara o receptor o carga o resistencia. El filamento que tiene esta lámpara es una resistencia, donde se ilumina al producirse un cortocircuito, tanto del positivo o negativo según corresponda. Positivos y negativos se puede decir que tenemos cuando estamos trabajando con corriente continua. ¿Sí? Los símbolos de corriente continua también lo vamos a ver enseguida, en breve, o en los próximos videotutoriales, pero lo que yo quiero que acá nos concentremos un poquito en este circuito básico. Teniendo en cuenta que esta es una batería, en este caso, bien puede ser un generador eléctrico, como un alternador, un dínamo o una turbina. Tenemos un flujo eléctrico que pasa por este conductor que viene a ser un interruptor. Es decir, este interruptor no hace otra cosa que abrir el circuito, es decir, algo así como cortar el cable y volver a unirlo mediante un mecanismo diseñado para ese caso, ¿sí? Entonces abrimos y cerramos el circuito. Si este circuito estuviese continuo, es decir, no existiera esta llave, entonces apenas conectamos nosotros los dos cables, los dos terminales a la batería, esta bombilla se prende. Es decir, que esto nos sirve únicamente para el control de la bombilla, ¿sí? De la bombilla, del motor, de lo que fuese. Todos los elementos, todos los aparatos eléctricos, electrónicos, siempre cuentan con un interruptor. Y como se trata de un elemento mecánico, suele dañarse, y muchas veces cuando queremos encender o apagar algo, directamente esto no funciona porque el problema normalmente o puede estar directamente en este componente. El voltaje. ¿Qué es el voltaje? Acá arriba hemos dicho que tenemos, por ejemplo, voltaje, amperaje, watts, resistencia, impedancia, pero nos vamos a concentrar un poquito en el voltaje. Voltaje es la fuerza que se aplica sobre un conductor para hacer fluir o para hacer circular electrones a través de un conductor. Si vemos un poquito y comparamos este trabajo con la analogía de una cisterna de agua, viendo esta cisterna, si la subimos un poco más arriba, la presión de agua, en este caso el caudal, va a ser mucho mayor que bajándolo. Es decir, cuando más alto sube esta cisterna, la presión de agua que va a salir por este caño, por esta manguera, va a ser con mayor presión, ¿sí? Ahora, resistencia le llamamos directamente al tubo, ¿sí? Cuanto más angosto es el tubo, entonces el flujo de agua va a ser menor. Cuando el caño, cuando este conducto es más ancho, más amplio, la resistencia va a ser menor, por ende va a salir un mayor caudal de agua, lo cual se compara, si esto lo llevamos a la comparación de un conductor o de un cable, hablando en términos genéricos, estaríamos en condiciones de afirmar que cuanto más grueso sea el cable,
hay menor resistencia, por ende mayor corriente. Es decir, caudal es igual a la cantidad de corriente. Altura es igual al voltaje. Es decir, cuando más alto elevemos esta cisterna, vamos a tener mayor presión. Es decir, cuando apliquemos mayor presión o mayor voltaje a este conductor, vamos a tener un mayor caudal. Resistencia, entonces hemos dicho que está directamente relacionado con el diámetro de un conductor. Si tenemos que hacer circular una corriente, supongamos de 10 amperios, y tenemos un conductor súper fino, lo más probable es que este conductor se recaliente demasiado y termine quemándose. Por eso, en algunos electrodomésticos, máquinas, vamos a ver conductores adecuados al flujo de corriente que tiene que circular por ese conductor, propiamente dicho. También vamos a ver un instrumental muy importante en electricidad, en electrónica, para hacer todo tipo de mediciones. Uno de los instrumentos más utilizados es el ohmiómetro. Para que comencemos un poquito y vayamos viendo un poco la electricidad de nuestro hogar, yo les sugiero adquirir un tester como el que se aprecia en la imagen y hagamos algunas pruebas. ¿Sí? Con este tester se puede medir resistencia, que se expresa en ohmios, amperes en corriente continua. También tenemos amperes en corriente alterna. Como vemos, inclusive estos instrumentos ya vienen diseñados para trabajar con diferentes tipos de corriente. Tenemos para medir voltaje de corriente alterna y voltaje de corriente continua. Acá vemos, por ejemplo, la letra B con una línea continua y por debajo una línea de puntos. El símbolo de corriente alterna siempre está representada con esta onda senoidal que hace referencia a corriente alterna, porque normalmente en los instrumentos no dice corriente alterna, como mucho puede decir voltaje, o sea, B, C, A, que sea voltaje, corriente alterna del inglés, ¿sí? O voltaje C, que sería voltaje, corriente continua. O sea, no lo ves en la traducción del inglés. Y acá tenemos, por ejemplo, amperaje también con el mismo símbolo de corriente continua. Y acá también podemos ver el símbolo de corriente alterna, que hace referencia al amperaje. En los tester, también conocidos como multímetros, tenemos este terminal de color negro, que es un terminal de uso común. Es decir, casi siempre vamos a tener dos cables de medición, dos puntas de prueba. Una punta de prueba es negro y el otro es de color rojo. Entonces el negro siempre va a ir en este terminal común, y cuando queramos medir voltaje y resistencia vamos a conectarlo acá, y cuando necesitemos medir amperaje, si es que tiene estas leyendas haciendo referencia a amperaje, conectamos acá según nosotros consideremos. Pero bueno, vamos a hacer unas mediciones. Lo que yo les sugiero es que se consigan un tester similar a esto, un tester digital. No son muy caros, no superan los $5 y les puede servir para una infinidad de pruebas que pueden realizar en diferentes equipos, como vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el curso. Conectamos las puntas de prueba, negro en el terminal común y el rojo donde hace referencia a voltaje
o resistencia, esto el símbolo omega, o hace referencia a ohmio, ¿sí? Voltios, ohmios. Ya vamos a estudiar un poquito cómo es el tema de la resistencia, así que no nos apuremos. Volvamos a este tema de la medición de corriente alterna. Entonces el selector ponemos en 700 o 1000, le puede dar 750 a algunos, a otros le puede dar otros valores, pero siempre pongamos en el rango más alto cuando vamos a medir un toma corriente, por ejemplo, en nuestro hogar. Ponemos cualquiera de las puntas en estas dos entradas, ¿sí? El negro acá y el rojo acá, o viceversa, no hay ningún inconveniente, y veamos qué voltaje nos entrega a la red eléctrica para nuestro hogar. Tarea para que prueben y así puedan darse una idea si los valores que les da acá en el display coincide con el tipo de corriente que ustedes tienen en sus hogares. Por el momento nada más. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a seguir tratando y viendo estos temas. No olviden suscribirse, recomendar o poner un dedito arriba. No cuesta nada. Y me estarán ayudando a seguir trabajando y enseñándoles algo que les puede servir para toda la vida. Un abrazo.